Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre y la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Actualmente es jefe de Servicio de Regadíos y Caminos Naturales en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con Fermac Ingenieros Consultores ha participado en numerosos proyectos de aliviaderos y mantenimiento de presas, regadíos, abastecimiento de aguas a varias ciudades, tratamiento de agua, urbanizaciones, saneamiento y tantas cosas. Quiere decir que ya tenemos unos cuantos años y una gran experiencia. Juan Manuel, cuando quieras, es un honor poder presentarte y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, Aguascalientes. Buenas tardes desde España, tardes noche. Estoy viendo, además, la transmisión de este simposio y veo que hay otros compañeros, ingenieros, arquitectos, estudiantes, estoy seguro, de otros lugares del mundo. La verdad que Fernando, es un gusto pues, tu presentación, porque la verdad es que son muchos años, es mejor no decirlo porque ya las canas ya lo dicen todo. Y bueno, y dar las gracias también a Aguascalientes, aunque tenemos ese hermanamiento, lógicamente que desde estos días pues vamos a potenciar porque es interés social en todo el mundo y estoy seguro que desde aquí aparecerán otros hermanamientos con otros lugares del mundo. Bien, yo la conferencia que voy a impartir hoy es fruto, efectivamente, lo que has comentado de mi último título. Creo mucho en la formación continua y ya con ciertas edades, aunque las neuronas nos cuestan, pues cuestan que estén activas, pero creo que es fundamental que esa formación continua se dé. Por lo tanto, esta conferencia que voy a impartir es fruto de un estudio de investigación y de aplicación real en lo que es las presas. Como decía el ingeniero Juan Manuel, que vuelvo a dar un saludo desde aquí, bueno, este país, España, pues es uno de los países que tiene casi 1.200 presas construidas, de 1.200 1.300, en uno de los países más grandes del mundo, de los países con mayor número de presas en el mundo. Y aunque la parte medioambiental y ecologista pues tal vez se vio pues, dañada en su momento, pero sí es verdad que con el cambio climático y otros factores que aparecen hoy en día, pues sin estas presas probablemente en el sur de España hoy en día no tendrían agua para subsistencia, y en los últimos años, dado los informes de cambio climático que estamos obteniendo a través de los diferentes grupos de investigación, es probablemente que España se convierta en parte en un país desértico. Por lo tanto, todo lo que es la construcción de presas, pues aunque se venían haciendo hace muchos años, pues es importante para el desarrollo de España como país y el intercambio incluso de energía eléctrica con Francia y Portugal, gracias a la existencia de estas presas. Bien, voy, como digo, queremos a compartir. Yo me imagino que estaremos viendo ahora ya la presentación. Fernando, si me puedes confirmar, porque hay veces que la técnica nos da algún problema. Y creo que se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Bien, pues dentro, como digo, de la parte de investigación sobre... Perdón, sí, adelante, se ve perfectamente. Gracias, Fernando. Digo que dentro de la aplicación de la Universidad Europea de Madrid... Todo en orden, adelante. Gracias. Con los doctores Raúl Rubén Rodríguez y don Juan Carlos Guerra Torralbo, que también el doctor Raúl Rubén Rodríguez, ingeniero de caminos, y don Juan Carlos Guerra, que es ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero civil. Ellos han sido mis directores de este trabajo, que ha llevado evidentemente
pues un año prácticamente completo, es la aplicación de las tecnologías láser escáner y drones para obtener modelos continuos de una presa, que pasaré a presentar, que está ubicada en Guadalajara, España, y con ello pues, se ha realizado un estudio de la seguridad de la presa y además se ha implementado en las tecnologías BIM. Como todo estudio, como toda tesina, y además, como digo, como aplicación práctica, pues bueno, lleva una parte de introducción, un estudio del arte y el estudio actual de lo que es la presa de la Tajera, la metodología que se ha aplicado, que pasaré también a explicar, y bueno, una serie de resultados y al final pues unas conclusiones y unas líneas futuras. Como decía, España es uno de los países que tiene casi entre 1.200 y 1.300 presas. Las presas en España se empezaron a construir en el siglo XIX, incluso XVIII. La Corte de España estaba regida por arquitectos, y esto que voy a comentar pasó en España, no creo que haya pasado en ningún otro lugar del mundo, pero a raíz de la construcción de una presa, de tantas que se han ido, porque en la ingeniería al final, y no en la ingeniería romana o en la ingeniería árabe, pues hemos ido implementando materiales, hemos ido optimizando, y bueno, pues alguna vez pues hemos sufrido eventos como este de la presa de Puentes, donde por problemas de suspersión, pues el muro de la presa cedió, y bueno, pues este fue el estado final. A raíz de ciertos eventos, pues se creó en España la Escuela de Ingeniería de Caminos. Soy Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, y igual que en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, donde se imparten estas materias de presas, para poder estudiar la problemática en las presas, para poder optimizar los materiales y sobre todo ir viendo pues cómo a través de los años podíamos implementar modelos numéricos, etcétera, etcétera, para poder construir las presas de una mejor forma. Con estos estudios lo que hemos hecho es ver cuál es la problemática de la presa de la Tajera, que es una presa bóveda, que ya desde los primeros inicios se fisuró completamente. Se han analizado también los trabajos de auscultación de la presa durante los últimos 20 años, unos datos que vienen de lo que acá llamamos Confederación Hidrográfica del Tajo, de lo que es el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha realizado un levantamiento con láser escáner y unos trabajos con tecnología basada en los vehículos aéreos no tripulados, y al final pues se ha propuesto una serie de actuaciones para mejorar la estabilidad de la presa, así como la implementación de la auscultación de una presa y finalmente la obtención del modelo BIM. Esto que todo el mundo hablamos de ello y que cada vez empezamos a conocer un poquito más, y que sobre todo, si bien en arquitectura está bastante implementada esta tecnología, en ingeniería civil pues estamos empezando a desarrollar, y lógicamente esto es una aplicación que puedo decir que en el mundo, si no está publicado, evidentemente no, yo digo que no existe, pero yo creo que en el mundo debe haber como 3 o 4 casos, contando este, que se ha hecho una implementación de metodología BIM en una presa. No voy a entrar, vamos a dar una de presas hoy, lo dejo para algunos de la Universidad de Santo Tomás, pero un poco que las pues, tenemos sueltos, tenemos presas de gravedad construidas de hormigón, o presas fuertes con esta espectacular. Claramente todo el ingeniero que se dedica al mundo hidráulico presa existe, que es bastante espectacular. Bien, para las tipologías de presas voy a entrar en lo que es la tecnología de la presa. Es una presa bóveda. Lógicamente las presas bóvedas deben ser estructuras monolíticas y más, que sean capaces de transmitir a lo que es el cimiento cargas que soportar la presa, así como también el empuje.
habido grandes ingenieros que han estudiado estructura, pero más en una presa por los daños que pueda lógicamente suponer, ¿no? Pues ese funcionamiento. También debemos conocer cuál es el funcionamiento del cimiento de la presa. Siempre digo, y hay cosas que digo y las voy a seguir diciendo, ¿no? Un mal funcionamiento de una presa probablemente, seguramente, bien cosas. Un mal conocimiento del terreno, nos olvidamos de un buen estudio geotécnico donde se va a apoyar en esta presa, pero en cualquier estructura lógica. También hay una serie de incidentes ocurridos en las presas que debemos estudiar, y con ese estudio debemos plantear, con el estudio del terreno, pues es un buen proyecto. Por lo menos en España nos hemos habituado a pagar mal los proyectos, y así en el mundo de la ingeniería a veces nos encontramos disgustos. La ingeniería proyectista es fundamental, y obtener un buen proyecto es la base de partida para que luego no nos pasen ciertas desgracias. Y por último, el tercer rama que diría es el conocimiento del funcionamiento de todas las presas y, como digo, de los casos que ha habido en el mundo y los por qué. Porque al final todo esto es una repetición de una estructura llevada a un terreno característico, y ese terreno característico, pues si bien se conoce en España, se puede conocer en México, se pueden conocer en Perú, etcétera, pero van a ser terrenos relativamente parecidos. Evidentemente influenciarán pues otros elementos, pues como son los sismos, que aquí en España lógicamente tenemos relativamente poca influencia, y allá pues sí que es una parte de la ingeniería que debemos implementar bastante. Dentro de las presas bóveda ha habido grandes estudios, grandes casos de fisuración en el mundo, y lógicamente debemos conocer qué ha ocurrido en esas presas para que se haya producido la fisuración, y sobre todo para que no se repitan incidentes similares. Por ejemplo, la presa de Malpasset, que es una presa bóveda, pues aquí vemos unas imágenes tras su rotura por no haber hecho un buen estudio en este caso, y bueno, se produjo una cierta fisuración, etcétera, hasta el colapso de la presa. Podría presentar muchos casos. Hay estadísticas y grandes investigadores que han hecho estudios sobre esta tipología de presas bóveda, y estamos como en los 90 casos, entre 90 a 100 casos de mal funcionamiento de presas bóveda. Lógicamente, el conocimiento del funcionamiento de una presa bóveda pasa por identificar los procesos ocurridos y anticiparse a los que puedan venir, que hagan que la estructura propia, tanto de los cimientos como la propia estructura y de los estribos, puedan seguir funcionando y cumplan con aquello que se proyectó. Para ello, lógicamente, tenemos todo lo que es los elementos de auscultación, y la interpretación de estos datos que se obtienen de los elementos de auscultación, de la instrumentación, pues podemos crear modelos de comportamiento para poder comparar con lo que se ha imaginado el ingeniero proyectista, y para ver también cómo es la vida de esa estructura. A veces los ingenieros, y sobre todo los ingenieros más jóvenes, piensan o pensamos que cuando hemos construido algo, pues ya hemos construido y aquello ya va a funcionar bien, o está, ¿no? Es que es una estructura, y como el hormigón es una estructura viva, y lógicamente hay que seguir viendo qué ocurre con ese tipo de estructuras. Como ya digo, para eso están todos nuestros elementos de auscultación. En el mundo, láser escáner se empezó a utilizar yo empecé a utilizarlo prácticamente hace 15 años para realizar pues levantamientos de monumentos con unas precisiones tremendas. Entendamos que el láser escáner es un barrido láser que obtiene en algunos casos casi 800.000 puntos por segundo. El problema del láser escáner muchas veces es el poder mover toda esa información, pero sí es verdad que el láser escáner obtiene unos modelos 3D tremendos, y son capaces de determinar prácticamente hasta precisiones milimétricas.
En los drones, que hoy hay en el mundo también actuando, bueno, pues empieza a haber ciertas aplicaciones como el estudio de patologías de puentes, con las cámaras fotogramétricas que se le puede incorporar a los drones, y otra serie de aplicaciones como pueden ser dimensionamientos agronómicos, obtención de modelos digitales del terreno, etc. Nosotros aquí el dron se ha aplicado para obtener imágenes de la propia presa y modelos también 3D de la propia presa. Sí es cierto que ya hay en el mundo pues, algunos investigadores que también han realizado esto, pero nosotros lo que queríamos era comparar la información que se obtiene del láser escáner, compararla con el modelo obtenido del dron, pero también compararla con la topografía clásica que venimos utilizando para de alguna forma cerciorarnos de que las tres metodologías, la topografía tiene, no podemos decir que no funcione, porque si no estaríamos en otro grado en el mundo de la ingeniería. Lógicamente, con ello lo que vamos a validar, o que pretendíamos validar, era la obtención de los modelos en láser escáner y los modelos drone. Y todo esto, llevarlo junto con los modelos numéricos que hoy también se están dando en el mundo, los diferentes modelos numéricos utilizados en empresas, y todo ello al final llevarlo a un modelo BIM. En este caso es un modelo BIM de una empresa china, ¿de acuerdo? Como digo, de ciertos investigadores, y ya digo que de presas realmente no hay en el mundo que yo haya conseguido, que hayamos conseguido ver publicaciones, etcétera, que sean pues, aplicaciones reales dentro de lo que es una presa. Me da igual presas bóveda, presas de gravedad, etcétera, etcétera. Sí es verdad que en España hay alguna empresa que ya está empezando a diseñar sobre esta plataforma, esta tecnología, y esto nos llevará a aplicarlo en otro tipo de estructuras dentro de lo que es la ingeniería. Bien, entrando directamente en lo que es la presa de La Tajera. La presa de La Tajera se encuentra, como digo, en la provincia de Guadalajara. Ya me gustaría a mí haber podido investigar en la provincia de Guadalajara, en México, pero en este caso pues ha sido en España. Esta presa de La Tajera es una presa bóveda que tiene más o menos unos 60 metros de altura desde cimiento. Aquí tenemos todo lo que es los aparatos de auscultación dispuestos en esa presa bóveda, construida en los años 80 iniciales. Bueno, tuvo una serie de problemas administrativos y ya desde el inicio de la construcción de la presa se produjeron eventos de fisuración de la presa. Hay que tener en cuenta que esta es una de las primeras presas bóveda de pared delgada que se construían en España y prácticamente en el mundo. Como todo ingeniero valiente, pues lo que hacemos es intentar, con los conocimientos que tenemos, pues construir estructuras relativamente novedosas. Esta es una de las presas que, si uno estudia, y hay mucha publicación sobre ella, pues se da cuenta que se produjeron ciertos problemas o que de alguna forma fueron los inicios de cómo no había que hacer ciertas estructuras como este tipo de presas. Ya digo, es una presa de pared delgada, prácticamente en cimientos pues tenemos 4,5 metros en la parte superior, pues vamos adelgazando la presa y ya digo que el muro de la presa es demasiado delgado, tan delgado que prácticamente las galerías de fondo de la presa, las galerías perimetrales, pues al tener tan poco grosor en la parte de cimientos, pues causaron una debilidad en la propia presa y ello produjo pues su fisuración. Bien, de la presa lo que conocemos desde luego es toda la historia desde el año 89 a través de los instrumentos de auscultación. Todos estos datos se sacaron y se vienen obteniendo de los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sí es verdad que yo he estado 6 años
en la Confederación Hidrográfica del Tajo y, lógicamente, en esta presa como ingeniero técnico ayudante del ingeniero jefe de explotación, y por eso nació un poco el conocimiento exacto de esta propia presa y la aplicación en ella de las nuevas tecnologías. Ya digo que tenemos desde medición de controles térmicos en los bloques, de medidores de juntas, etcétera. Lo que pueda tener una presa de cualquier presa, una presa de gravedad, cualquier presa incluso de materiales sueltos, y en esta. Bien, vamos a empezar un poco con la problemática de la propia presa de La Tajera. Como vemos aquí, un estudio geológico hecho posteriormente a la construcción de la presa, cosa que siempre digo, animo a que esto no sea así, sino que previamente se haga un estudio geológico, geotécnico importante antes de construir una presa. Es verdad que también había algunos estudios, pero aquí podemos ver la planta de la presa, donde observamos en la parte del estribo derecho que existen unos ciertos conglomerados, unas calizas y margas, y en la parte del estribo izquierdo está soportado ese estribo bajo calizas. Además, esas líneas rojas que aparecen atravesando la presa, el cuerpo de presa, pues son una serie de fallas. Fallas que no se determinaron perfectamente en el inicio de la construcción. Lógicamente, esto nos hace nos hace ya, una vez que uno empieza a estudiar esta presa, pues ver que efectivamente si no era un mal terreno, no es el terreno demasiado óptimo. Probablemente si hubiéramos obtenido un estudio geológico geotécnico anterior tal como este, pues probablemente se hubieran tomado otras medidas a la hora de construcción de la presa. Bien, ¿cuál es un poco el histórico de la presa? Bien, en julio del año 91 se produce una fisuración generalizada de la bóveda aguas abajo, y en el contorno del propio zócalo de la presa aparecen unas fisuras que van aumentando con el tiempo. A través de estas fisuras lo que se produce es un agrietamiento a lo largo del zócalo en el estribo derecho y en la mitad más baja del estribo izquierdo. Además, hay una fisura asociada a toda esta fisuración, a unos 4 o 5 metros de lo que es el estribo derecho, así como otra grieta de extensión también limitada, formando unos 30 grados con esta última. Todos los estudios que realizaron expertos en su momento, expertos ingenieros, expertos geólogos, geotécnicos, concluyeron que la bóveda, al ser esbelta, con un diseño con tracciones también aguas abajo, en embalse vacío, y con una fuerte carga térmica que se producía en las épocas veraniegas, en este caso en el año 1991, donde el embalse estaba vacío, se produjo esa situación desfavorable que provocó pues, esas grietas por tracción. Esto no es más que prácticamente una ménsula, lógicamente, y al final pues, lo que hace es no contener los estribos y no contener el propio zócalo, con lo cual produce esa fisuración en la presa. Ya digo que no es el único caso que ha habido en el mundo, pero este es bastante espectacular. Bien, aquí podemos observar las fisuras tanto en el bloque izquierdo, perdón, el bloque derecho, que parten, como vemos, de la galería, de una de las entradas de la galería. En la fotografía de abajo a la izquierda tenemos la fisuración que se produce en el estribo derecho, en lo que en el bloques pares son estribo derecho, bloque impares estribo izquierdo. Aquí tenemos en los bloques pares cercanos a los bloques 6 y 8, que me referiré a ellos posteriormente, porque además es por donde atraviesa, por donde esa falla, esa línea roja de falla, y que cimentamos encima de ella. Y en la parte inferior izquierda pues tenemos una de las grietas también en el estribo izquierdo, donde hay pues, un compañero de la Confederación. Esta es el suelo, ¿de acuerdo? El terreno de cimentación en la presa a la hora de empezar los trabajos.
Ya a simple vista se observaba que en margen derecha pues había ciertos fenómenos que contribuyeron a ese comportamiento de los bloques pares, ¿no? En este caso, la falla que aparece en el bloque 8, pues lo que produjo fue beneficiar a la permeabilidad y al paso de las filtraciones de aguas abajo, y esa filtración además que se ha ido desarrollando poco a poco ha ido produciendo, suponemos, unas ciertas subpresiones. Digo suponemos porque una de las medidas que se introdujeron a la hora de ver la fisuración fue inyectar lo que fueron las galerías, el zócalo y demás, con lo cual al inyectar se perdieron todos los elementos de la auscultación de las subpresiones, con lo cual esas presiones intersticiales que se estaban produciendo pues no han podido ser medidas hasta el momento. Y ello conlleva además a una serie de movimientos de los bloques. Entre el año 2001 y 2002 se produjo una reparación de la presa de la Tajera que contemplaba diversas actuaciones. Una realización por una parte de anclaje sobre la propia fisura mediante barras postcesadas. A través de esta situación se procedió a coser la fisura y establecer un estado tensional de compresión y por lo tanto se rigidizó la zona fisurada y además en algunas zonas se construyó una viga de reparto. Aquí podemos ver un gráfico de lo que es la galería, las inyecciones, los anclajes, ¿de acuerdo? Unos anclajes horizontales, unos anclajes subhorizontales y unos anclajes verticales para coser toda la presa. Estas eran las galerías iniciales. Ya digo que esas galerías esa galería perimetral pues, se perdió a la hora de inyectar. Bien, aquí vemos las barras de anclaje, las barras de Vidal, obtenidas del proyecto de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de la reparación de la propia presa de la Tajera, y aquí podemos observar pues, una de las fisuras y uno de los puntos de inyección de la resina en el interior de la fisura, que evidentemente son imágenes actuales. Como esta presa bóveda, uno de los problemas era el gradiente térmico que había entre la presa, el muro de la presa, aguas abajo o aguas arriba, lo que se hizo fue instalar una red de riego. Una red de riego que durante altas temperaturas, sobre todo en el verano, lo que se hace es regar la presa para que el paramento aguas abajo esté a una temperatura muy similar al paramento aguas arriba, que lógicamente está conteniendo el agua. Y así minimizar los problemas de gradiente térmico. Entre octubre del año 2010 y febrero de 2012 se encontraron además rotos y fuera de sus taladros parte de los anclajes dispuestos. En este caso, pues podemos observar estos anclajes, ¿de acuerdo? El detalle de los taladros, donde se ve pues, fuera de uno de ellos esa barra. Estas barras, el problema que se estudió era si estaban sometidas a una cierta sobretensión o realmente era un problema de material. Bien, estudios realizados por institutos de materiales aquí en España determinó que esa rotura de la barra fue producida por la acción combinada de la propia carga mecánica y la humedad condensada en lo que es el propio taladro donde se instaló la vaina. Esto lo que conocemos en ingeniería es como, bueno, y unida lógicamente a la baja de tenacidad, como digo, esto es conocido a una rotura de corrosión bajo tensión. Por lo cual, en el año 2012, pues vimos que, vamos, los estudios se ve que hemos implementado otro posible problema. En este año 2012 se calculó un modelo mediante ADAP y modelo SAP en el año 2012, a través de un consulting de ingeniería de Granel Ingenieros, para poder comprobar a través de la modelación numérica si la presa ofrecía resultados coherentes con el sistema de auscultación y si el comportamiento propio de la presa era adecuado, lógicamente con las posibles tracciones que se estaban produciendo en el pie aguas abajo y sobre todo en esos escenarios cálidos y los niveles bajos de embalse.
Dentro del modelo se introdujo pues, esos parámetros de riego permanente del parámetro de aguas abajo y se observó que había una ligera reducción de temperatura del hormigón durante su aplicación, como es lógico, y ello lo que hacía era mejorar ligeramente el estado tensional de la presa en esos escenarios cálidos. Es un muy breve resumen, porque este modelo de SAP se ha utilizado lógicamente en el estudio que estamos viendo en el año 2019. Bien, la metodología aplicada ha sido partiendo, por un lado, de una topografía clásica, la topografía clásica que se hace en cualquier presa en auscultación, para dos cosas. Primero, para una toma de datos en el año 2020 de los datos topográficos y luego con esos datos topográficos, como ya he anticipado, validar los datos que hemos obtenido con, por un lado, un láser escáner de la marca Topcon, un láser escáner y su correspondiente programa de cálculo, el Manage Collage, que nos da el modelo 3D de la propia presa. Pasaré ahora a comentar estos datos obtenidos. También con un dron y con una cámara digital a través de tecnología, en este caso basada en programas informáticos como el Metashape y Photoscan, para obtener los datos de la propia presa y el modelo 3D de la presa obtenido con ese dron. Y por otra parte, pues se ha realizado con este gabinete de consultoría, proyectistas además de grandes presas, pues un nuevo modelo para comprobar la eficacia con SAP 2000 y ver la problemática actual de la presa en el año 2019. Y sobre todo focalizando el estudio en el bloque 6.8, que es donde decíamos que estaba la fisura, y ver cuál puede ser la problemática actual de la presa. Por último, lo que se ha realizado es, con todos esos datos, se ha llevado con la metodología BIM, partiendo de la topografía inicial del proyecto de la presa, a través de metodología, en este caso Revit, obtener el modelo BIM de la presa y compararlo con todos los datos que estamos comentando obtenidos a través del láser escáner y del modelo drone. Todo ello, pues lógicamente, para poder analizar los resultados y los datos que tenemos de esta presa y posteriormente hacer un seguimiento. Bien, en cuanto a auscultación, pues de todo el histórico de la presa, lógicamente ese estudio lo que nos determina es que la presencia del embalse pues, ha venido modulando la evolución térmica en las distintas zonas del cuerpo de presa, reduciendo por una parte las amplitudes térmicas en el volumen que influencia y además entre el año 2017 y 2019 no tenemos datos, con lo que hemos hecho es extrapolarlos, ¿de acuerdo? Lógicamente, la evolución técnica de la propia presa es la variable fundamental que determina el comportamiento deformacional de una presa bóveda y más en la presa de la Tájera. Por otra parte, los movimientos obtenidos con los péndulos que existen en la presa, que estos sí están funcionando, se han observado que hay desplazamientos tangenciales en función de las combinaciones de carga, que son los esperables dentro de una presa bóveda, pero en los bloques 6, en el bloque 1 y bloque 2, ha habido unos ciertos desplazamientos que no han sido recuperados hacia las márgenes, como sería el movimiento natural de una presa bóveda. Además, debido a las oscilaciones del nivel del embalse, en entorno, en este caso, de la cota 940, pues lo que ha hecho es producir una reducción de amplitudes de los desplazamientos tangenciales. En cuanto a la evolución de las juntas, se ve que hay una cierta asimetría entre las dos mitades de la presa, margen derecha, margen izquierda, los bloques pares y los bloques impares, donde la mitad izquierda podría considerarse como de comportamiento normal. Pero en la zona de la bóveda, en la parte derecha, en el bloque 6, como máximo protagonista, podríamos decir, es el protagonista de esta presa, lo que está haciendo es arrastrar a los bloques de la izquierda hacia posiciones más hacia aguas arriba. Lo que está haciendo es haciendo una serie de giros. En cuanto a los extensómetros de varilla, pues podemos decir en este caso de esta presa que están fallando y las fisuras
pues están relativamente controladas. No hay unos ciertos movimientos que vayan más allá de lo esperado históricamente. Bueno, hay una serie de deformaciones unitarias en el propio hormigón. De las subpresiones podemos decir que no existen datos, ya que se realizaron estas inyecciones en las galerías y se perdió todo este sistema. En cuanto a las filtraciones, se observa en la margen derecha, debido seguramente a las fallas, que hay una serie de filtraciones por debajo de la cota 940 y además en margen derecha, aunque existen unos solo pequeños sondeos, porque la mayoría también se han visto, pues se puede observar que la evolución del propio embalse determina lógicamente la subida o bajada del agua en estos sondeos. Es decir, que hay una serie de filtraciones que ya digo que no se han podido obtener, no se pueden obtener. En cuanto al láser escáner, como digo, se ha obtenido un levantamiento de láser escáner. Podemos ver aquí los datos en bruto, los barridos. En 3 estaciones, se han utilizado 3 estaciones, 3 puestas de estación para obtener el modelo de la presa a través del programa informático del software Managed Collage. Aquí podemos ver toma real de lo que son los desagües de fondo en blanco y negro. Ya digo que lo bueno que tiene el láser escáner, sobre todo para nuestras parte ingenieril que obtenemos hasta ciertos milímetros. Aquí podemos observar en margen derecha lo que son la estructura del cimiento. Podemos ver esta parte del estribo bastante fracturada. Ese estribo que además, como digo, está en margen derecha hacia la bloque 6, hacia la falla 6-8 que determinamos. Y aquí se puede obtener a través de los datos del láser escáner, incluso, pues, en este caso, en estas fracturas de este estribo, lo que son los anchos de fisura, longitudes y demás, que lógicamente es un buen apoyo para que si históricamente dentro de un año vamos a observar el mismo muro de presa desde la misma estación, podemos comparar con 2 modelos tridimensionales y obtener datos de esas fisuras y ver si han aumentado o han decrecido dependiendo de los movimientos. A partir de aquí se obtiene un modelo 3D de la propia presa, como vemos de margen, aguas abajo, y aquí ya se pueden realizar pues diferentes estudios de medición. En este caso, lo que se hicieron fue obtener puntos que se habían también obtenido en el trabajo topográfico y comprobar cuál era el desplazamiento entre los puntos obtenidos con el láser escáner y los puntos obtenidos con el método topográfico. Y de esta forma determinar cuáles eran los errores residuales. Los errores residuales no han ido más allá de los 4 milímetros, con lo cual podemos decir que con un láser escáner, como evidentemente ya hay mucha investigación y mucha práctica, pues se puede dar por validado esta metodología con ese trabajo topográfico. Con el TLS, con el láser escáner, también se ha hecho un estudio de esas fisuras que veíamos anteriormente, sobre todo para que dentro de unos meses, un año, estos trabajos se hicieron en los meses de verano, quiere decir con poca carga de agua. Posteriormente se realizará un estudio con carga de agua ahora en invierno, y al poder obtener tridimensionalmente estas fisuras podemos comparar lógicamente con una campaña posterior y superponerlas y ver si estas fisuras han ido aumentando o no, y lógicamente tener auscultada la presa mediante tecnología TLS. Estos son diferentes tomas y con falsos colores, etcétera, para poder estudiar esa fisura. En cuanto al dron, se ha hecho un barrido dron. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es planificar, al igual que cuando se hace un vuelo fotogramétrico, planificar una serie de barridos para poder obtener coordenadas tridimensionales. Aquí podemos observar pues, los puntos, digamos, de apoyo, los puntos que se han obtenido mediante tecnología
GPS con un levantamiento topográfico para poder orientar las fotografías obtenidas con el modelo, con el dron. Perdón. El dron fue un cuadricóptero, ¿de acuerdo? Con 4 hélices, con una cámara instalada en él para poder obtener esas fotografías que luego son reorientadas con los puntos de coordenadas obtenidas con GPS. Al final, uno de los productos que se obtienen con esta cámara es un modelo digital del terreno, en este caso un modelo digital de la zona de la presa, que posteriormente puede ser utilizado para el estudio incluso de ciertos movimientos. Son aplicadas ciertas tecnologías de la casa Autodesk, incluso tecnologías como el Cloud Compare de libre uso. Aquí podemos ver las ortofotos que se han obtenido de esa presa, en la cual, como toda ortofoto, podemos medir con bastante precisión. Esta es un barrido de los puntos obtenidos del modelo de la presa, del modelo 3D, a través de los datos del dron, y aquí podemos observar el mismo estribo que obtenido con el láser escáner, y se pueden hacer comparaciones entre las dos tecnologías. Aquí también se pueden medir fisuraciones, en este caso, en esta zona de aquí, de acuerdo con esta serie de programas informáticos, y lógicamente en tiempo real podemos hacer pues esas mediciones y en tiempo diferido compararlas. Si hacemos un levantamiento dentro de 6 meses o un año, esos puntos que lógicamente tienen ya sus coordenadas, compararlos a ver qué es lo que está pasando. De la tecnología dron hay que destacar las imágenes que se obtienen con las fotografías, ¿de acuerdo? Y en esas fotografías lo que hacemos es ver pues, diferentes defectos. Aquí observamos las juntas de los bloques, podemos observar cierta fisuración en lo que es el paramento. Esta fisuración puede ser debida al propio agua que se está utilizando para riego, es un agua caliza, pues se crea una costra y esa costra al final se puede estar fisurada, pero realmente habría que hacer un estudio muy detallado para ver si esa microfisuración, que no aparece en los datos del láser escáner, analizar cuál es su consecuencia. ¿De acuerdo? Bien, estos datos de dron, con estas fotografías ortofotos, podemos ver desconchamientos en la zona de los aliviaderos, etcétera, y poder hacer estudios. Pues estos datos de esta tecnología dron también han sido comparados con los datos de láser escáner y con los datos topográficos. Se ve que no estamos más allá de los 3 centímetros, 4 centímetros entre ellos. Aparte, el modelo SAP, también numérico. Este modelo SAP nos ha servido para determinar cuáles son los movimientos y las posibles tracciones que aparecen en el paramento, en los zócalos, y determinar cuáles son las actuaciones que hay que hacer con las barras existentes. Bueno, porque en este momento hay dos teorías: si esas fisuras y esos anclajes se retiran todos los anclajes o se mantienen, y lógicamente a través de todos estos estudios se hace un seguimiento de ir retirando los anclajes poco a poco. Como digo, toda esta información se ha llevado a un modelo BIM. En este caso podemos ver el modelo BIM desde aguas abajo, donde todos estos puntos de aquí pues son los elementos de auscultación. Aquí podemos observar pues los elementos de desagüe, tanto desagües de fondo, desagües intermedios, lo que llamamos casa de administración, los detalles de los aliviaderos, internamente pues lo que son todas las tuberías. A través de cierta programación, pues lo que podemos es asociarle los datos de auscultación y tenerla día a día totalmente implementada a través de los modelos BIM. Estos serían los modelos de las barras de anclaje. A través de la tecnología de Revit, no sé si se está observando el vídeo. ¿Vale? A través de la tecnología Revit, pues bueno, pues podemos implementar lo que es la propia
los propios datos de la propia presa. Un momento que se me ha ido a mí la presentación. Bien, todos estos datos se han comparado tanto del modelo BIM con el láser escáner y el dron, y en ciertas zonas pues hay unos pequeños desplazamientos de hasta 20 centímetros provocados seguramente porque el modelo BIM se ha hecho la base del modelo BIM con los planos topográficos utilizados en el año 90, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esos planos topográficos pueden tener ciertas distorsiones. Bien, la presa y a través del modelo BIM podemos observar, vamos a ver si esto lo veríamos. Perdón. No sé si el vídeo sí se está viendo ahora mismo. No, no se está viendo. No se está viendo. Vamos a ver. Hay algún... Vamos a ver. Me parece que no se está viendo. Ahora tampoco. Probablemente dar clic en la esquina inferior izquierda donde dice video en la pantalla. Sí, no, sí, sí. No veo que comparta. Probablemente en otra ventana. Bueno. Ahora ya creo que sí. Listo. Sí. Bueno, esto sería a través de la tecnología del modelo BIM y sobre todo con la plataforma Lumion, pues ese modelo 3D pues te da muchas posibilidades. En este caso la casa de administración, un visual de lo que es la presa, la zona del terreno. Esto ya digo que se ha obtenido todo a través de los datos implementados en el BIM. Hoy en día hay grandes desarrolladores de metodología BIM y lo que no conseguimos al final es obtener los detalles reales, en este caso de una presa construida. Ya si utilizamos lo que es el proyecto de construcción, este es uno de los túneles de entrada a las galerías, de entrada a los desagües de fondo, ¿de acuerdo? Ya digo que es tamaño real. Y esto sería, lógicamente, lo que es la galería perimetral de la presa, y estos serían pues, bueno, los desagües de fondo, detalles de toda la valvulería de la presa y, en este caso, el paramento aguas arriba, donde es la entrada de los desagües de fondo y desagües intermedios. Bien, con estos estudios, ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues al final, las conclusiones de la implementación de todos los estudios es que hay que hacer un estudio muy detallado y, lógicamente, de la historia de fisuraciones propias de presas y, en este caso, pues de esta presa que está ya construida. Lógicamente, las inspecciones visuales que hacemos día a día
pues son uno de los mejores métodos para detectar cuál es el problema de las filtraciones en una presa. Pero si además lo potenciamos con herramientas como es un láser escáner o un dron, hace que esto nos facilite de alguna forma al ingeniero el día a día en cuanto a lo que es la explotación y la construcción de cualquier estructura, en este caso de una presa. Sí es verdad que con el dron tuvimos ciertos problemas con la cámara porque no se consiguen ciertos detalles como pensábamos que se iban a conseguir, al igual que con el láser escáner. Esto no es más problema que montar sobre ese dron pues o bien una cámara fotogramétrica o una cámara con más píxeles, pero desde luego es de gran ayuda hoy en día los vuelos drones, ¿no? Por lo tanto, pues estas metodologías de láser escáner, drone, BIM, etcétera, como los programas informáticos que se han integrado en este propio trabajo, nos van a ofrecer a todos los ingenieros pues, un potencial aplicado a la obtención de modelos continuos, ya no solo de una presa, sino de cualquier estructura, y sobre todo para observar tanto los problemas, en el caso de las presas, de los cimientos, y ver y anticiparse sobre todo a los modelos de comportamiento de la presa, porque un ingeniero lo que tiene que hacer es, de alguna forma, es observar el problema y anticiparse al final a esos problemas producidos o a esos comportamientos anómalos que puedan afectar a la seguridad de cualquier estructura. Todo esto se puede aplicar pues, desde generación de modelos 3D, la tecnología láser escáner en obtención de modelos de fisuración o de estructuras, o para ver patologías, sintomatologías de los alzados de las estructuras de hormigón, que ya digo, no necesariamente tiene que ser de una presa. Estos trabajos, tengo que lógicamente nombrar, fueron facilitados porque no se hubieran podido realizarse a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por todos los datos que se nos han aportado, ya digo, del estudio propio, en este caso personal, en la Universidad Europea, así como el apoyo de las empresas, como hemos comentado anteriormente, Granel, el ingeniero José Daniel Tamargo, que ayudó a hacer lo que es el levantamiento láser escáner, y las empresas Hidrocaes, que hace el mantenimiento de esta presa, y AC2 en la parte de. Por último, una frase que quiero añadir históricamente es que el agua, para cualquier ingeniero, para cualquier ser humano, es la riqueza para la civilización humana y los seres vivos. Y hay que aprender a amarla y, desde luego, es vital para nuestra tierra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu magnífica conferencia, muy interesante. Parece ser que al inicio de la conferencia había algún problema de sonido, justo cuando he estado, bueno, pues contando tu semblanza. Espero que ahora haya buen sonido. Y en este sentido, pues bueno, pues repetiré tu semblanza para que no nos quedemos con las ganas de escuchar tu currículum. Pero quizá ahora en esta fase, justo después de tu intervención, pues yo creo que a lo mejor hay alguna cuestión que se suscita, ¿no? de toda esta conferencia, y a mí personalmente pues me ha parecido tan interesante que te haría muchas preguntas y no creo que fuera lo más adecuado en el contexto en el que estoy. Pero no obstante, felicitarte por tu magnífica intervención, y si me permiten, pues voy a hacer yo una pregunta para romper el hielo. Muchas gracias. A mí me ha parecido, o sea, súper interesante la parte donde estabas hablando de cómo habías hecho, digamos, mediciones o cómo se habían hecho mediciones para obtener un poco un modelo, no sé si llaman un modelo digital, de la presa mediante láser escáner, mediante dron, y al final, bueno, pues dentro de las conclusiones comentabas que la toma de datos hecha con dron pues quizá tenía menos precisión que la que está hecha con láser escáner.
No sé si es correcto eso que estoy comentando. Lo primero. Bueno, sí, realmente sí hemos podido observar que al final no es la propia tecnología del dron, sino es por la cámara, en este caso, utilizada, con unos ciertos megapíxeles que no han sido suficientes para poder determinar la precisión que obtiene el láser escáner. Es verdad que cuando hablamos de precisión, pues hay que parar en algún sitio. O sea, para el ingeniero, ¿qué es la precisión de una presa? El milímetro, el centímetro. Estamos hablando que con láser escáner estamos obteniendo precisiones por debajo de los 4 milímetros. Ya digo que a algún punto se ha ido comparado con la topografía clásica. Y además he hecho trabajos de alta precisión con topografía clásica. Pero el dron al final depende de las fotografías obtenidas. Y esto es una parte, yo creo, importante de un estudio posterior, el poder ir viendo con qué cámaras podemos obtener más precisiones. Pero estamos hablando de unas distorsiones de unos 4 centímetros, 5 centímetros. Bueno, pues para muchos trabajos yo creo que es más que suficiente. Muchas gracias. Hay un par de preguntas. Una de don Martín Pérez, que nos pregunta qué dron usa para hacer las tomas. Esa es una pregunta que hace. Y también si puede hacer alguna referencia al software utilizado para llegar al resultado. Bien, en cuanto al dron, yo no soy muy de decir marcas, bueno, aunque en este caso todo lo que es el software lo hemos obtenido, vamos, lo he comentado, ¿no? Es un dron de 4 hélices, ¿de acuerdo? Ese dron de 4 hélices llevaba pues, una cámara que ahora se me ha ido de la cabeza la marca, pero es un dron muy pequeñito. De hecho, voy a ver si tengo alguna fotografía más bien de detalle mientras voy comentando lo del software. El software que se ha utilizado posteriormente para los datos, bueno, los puntos de apoyo, perdón, que la pregunta me voy de la pregunta. Sí, se refería al software. ¿Cuáles son todos los softwares que se utilizan para llegar al resultado? Bien, se ha realizado, como digo, a través del propio Manage Collage, que es de la casa Topcon, y con el Cloud Compare, bueno, aquí hay, a ver si puedo compartir, creo que estamos todavía en tiempo. Voy a intentar compartir otra vez la presentación, aunque sea la pantalla aquí. Bien. Un momento. Es que el gráfico, digamos, yo creo, aunque denso, pero... Vaya por eso. Aprovecho, si quieres, mientras estás Sí, haciendo esa búsqueda, porque hay alguna pregunta más. Sí. En este caso, de Violeta Pérez, que se refería a si puede dar un orden de magnitud de las fotografías que se obtuvieron con el dron y cuántos puntos de control, más o menos, un orden de magnitud. Sí, pues mira, puntos de control, se tomaron 13 puntos de control, tanto con tecnología GPS y aprovechando alguno de ellos con la propia topografía de la auscultación, ¿de acuerdo? Que se hace. Y lógicamente para comparar los datos. Entonces, los puntos de control fueron 13 puntos de control, ¿de acuerdo? Y se obtuvieron como unas 350 fotografías. Las fotografías depende del barrido y de la intensidad que tomes cada cierto minuto. Es verdad que luego todos estos datos se pueden pues procesar de forma cómoda, ¿no? El problema de estas tecnologías es la capacidad que tenga uno en una máquina de trabajo. De hecho, yo he ido cambiando hasta el tercer ordenador porque ya en alguno de los modelos era imposible mover los datos, ¿no? Quería compartir un momento esta diapositiva de aquí. Mientras estás compartiendo, también nos pregunta que qué tiempo se puede invertir en este proceso. ¿Solo se refiere al dron? ¿Solamente al dron? El vuelo del dron, por una parte, con el levantamiento del dron, no llegó a
no quiero exagerar, pero no llegamos ni a 20 minutos. Bueno, hay una parte primera que es, lógicamente, la programación, pero la programación del vuelo la hicimos en el propio terreno. Y 20 minutos de barrido del dron de cámara. Luego, el procesado de datos pues fueron como 3 o 4 horas. O sea, un trabajo con cierta precisión, estamos hablando de precisión centimétrica, para obtener un modelo digital de terreno, para obtener detalles de la presa, pues en una mañana, cuando digo una mañana, en 3-4 horas se puede hacer perfectamente. La verdad que a mí me ha sorprendido. Yo ya había hecho algún trabajo de dron para auscultación de presas y a mí en su momento me sorprendió, la verdad, con ciertas precisiones y que estuvimos por debajo del centímetro, con unos drones más determinados. Aprovecho desde aquí en España, ahora en diciembre hay un congreso Civil Drone que podremos poner durante estos días el enlace, que yo creo que es interesante porque además, gracias y perdonarme, yo siempre digo que por mis desgracias de este año podría decir desgraciada pandemia, pero gracias a la pandemia nos está acercando, incluso en este congreso, nos está acercando a mucha tecnología. Entonces hay un congreso donde yo creo que se va a dar un barrido a todas estas cosas. Bien, como decía, como comentaba, dentro de lo que es el gráfico de metodología, como veis aquí, este es el dron. El dron, como veis, aquí aparecen mis manos, esta es la cámara, ¿de acuerdo? Ese es el tamaño del dron. Y se ha utilizado tanto el MetaSafe de Agisoft como el PhotoScam, y luego posteriormente para comparar los dos modelos estos son programas de software de pago, pero hay un programa, no porque a mí me paguen por ello, pero es que a mí me ha sorprendido al final todo el estudio. Hay un programa que es el Cloud Compare, que yo animo a todo el mundo a que se lo descargue, porque es que al final te trata hasta fotografías sacadas con una cámara de mano, como podemos tratar todos digitalmente, este de aquí, el Cloud Compare, como el Recap Pro, y donde podemos obtener ciertos modelos tridimensionales muy fácilmente. Muchas gracias, Juan Manuel. Me dicen desde la organización que vamos un poquito justos de tiempo. ¿Hay alguna pregunta más que te haremos llegar vía correo electrónico para ver si puedes contestarla a las personas interesadas? Y en este momento, pues yo creo que voy a repetir un poco tu semblanza, que no tuve ocasión de... parece ser que hubo algún problema de comunicación en Facebook al inicio. Entonces, bueno, pues insistir que debo empezar en la semblanza diciendo que Juan Manuel es un gran amigo, compañero de promoción y en este momento decano del Colegio de Ingenieros Civiles y de Obras Públicas de Madrid, que tiene el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la especialidad de Construcciones Civiles por la Universidad Politécnica de Madrid, estudió en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en la actual Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, y también es máster en técnicas experimentales avanzadas en ingeniería civil y recientemente su máster en caminos, canales y puertos. Es profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente la unidad docente de topografía y fotogrametría, y también es profesor en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en Colombia. Imparte docencia de presas, embalses y seguridad vial. Ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Medio Ambiente, entre los que cabe destacar la Subdirección General de Gestión de Dominio Público Marítimo Terrestre y la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Actualmente es jefe de Servicios de Regadío y Caminos Naturales en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con Fermat Ingenieros ha participado en muchos proyectos de aliviaderos, mantenimiento de presas, regadíos, abastecimiento de agua a varias ciudades, tratamiento de agua, urbanizaciones y saneamiento. Finalmente, Juan Manuel, me queda bueno, pues compartir contigo un reconocimiento de esta conferencia y, pues si me permites, voy a hacer visible ese reconocimiento. No sé si es posible que se vea en la pantalla, pero bueno, en cualquier caso, voy a leerte el reconocimiento que se hace en tu nombre. El comité organizador del 9º Simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, reconoce y agradece al ingeniero Juan Manuel Alameda Villamayor por su destacada participación con la conferencia Aplicación de las tecnologías láser escáner y dron, obtención de modelos continuos 3D de la presa de La Tajera, en Guadalajara. Y firman en Aguascalientes, en noviembre de 2020,
el ingeniero Francisco José Díaz de León, presidente del Consejo Directivo, y el ingeniero Roberto Amador, presidente del comité organizador. Me indican que te harán llegar el reconocimiento de manera física, aparte de que podamos adelantarlo de manera electrónica. Enhorabuena por tu conferencia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y de nuevo pues espero que sea motivo para impulsar este hermanamiento que tenemos entre los dos colegios. Me piden también desde la organización que les indique que vamos a hacer un breve receso de 5 minutos para que se acomode el siguiente conferenciante. Y muchas gracias, Juan Manuel, de nuevo. Muchas gracias a vosotros, al Colegio de Aguascalientes, y un abrazo fraternal. Nosotros nos lo podremos dar en breve y espero que en México también podamos hacer lo mismo. Ojalá así sea. Muchas gracias, Juan Manuel. Saludos a todos. Gracias. Chao.